puedan seguir viéndolas. Pero bueno, les queremos presentar en esta tarde al profesor que va a estar compartiendo con nosotros, el pastor de nuestra misión acá en Juventud con una Misión, Walter Luna. Él está casado con Claudia y tiene dos hijas que son mis amigas de toda la vida, pareciera hermanas por momentos cuando compartimos juntas. Es una familia que realmente inspira misiones en todo lo que ellos hacen, en su día a día, como familia, en el compartir con ellos. La verdad que tenerlo con nosotros es un privilegio. Y realmente estas respuestas siempre lindas que tiene Walter en su corazón de estar ahí a pie de cañón para compartir. Así que vamos a orar para comenzar y bueno, ahí lo dejamos a Walter, ¿sí? Señor, te damos tantas gracias, papá, por esta tarde. Señor, gracias porque realmente lo que nos convoca en este seminario es conocer tu corazón, Señor, la urgencia, la carga, Señor, pero también no simplemente responder, Señor, sino también estar preparados, el conocerte, el investigar, el escuchar el corazón, la palabra, Señor, todo lo que es la misión de hoy en día y cómo como iglesia podemos involucrarnos hacia adelante, Señor. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por tu fidelidad de esta tercera semana que estamos concluyendo como seminario. Señor, gracias por cada uno de los que somos parte de este tiempo, Señor, porque nos reuniste de tantos lugares distintos, de tantas iglesias, de tantos trasfondos distintos, Señor, pero qué lindo que realmente lo principal, la esencia de lo que nos mantiene aquí, Señor, es escucharte y conocer tu corazón. Señor, te amamos y te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Walter. Amén. Gracias, Sol. Qué bueno. Buenas noches a todos. Algunos conozco, algunas son caras conocidas, otros, bueno, ahí Gra, por supuesto, desde Mendoza. ¿Estás, Graciela, o estás acá todavía en Buenos Aires? Está acá en Buenos Aires todavía. Ok. Bueno, así que, claro, cuando Sol me dijo, ah, por supuesto que lo pensé, oré y todo, dije, a ver, Señor, ¿cómo hacemos en medio de todo lo que tenemos? Pero estos espacios de misiones, estos espacios de encuentros, de charlas, de capacitación, concientización, tienen muchos propósitos, tanto como poder encontrarnos, unificar algunas creencias, actualizarnos, empaparnos con diferentes procesos de lo que estamos viviendo a nivel local, nacional, regional, internacional, y tener siempre un mapeo que nos ayude a actualizarnos, creo que es muy, muy importante. Entonces, misiones tiene que ver con toda una genética, con todo un ADN, con toda una pasión y un fuego en medio de todo lo que somos y hacemos. Hace 4 días llegué después de estar en Brasil 2 semanas. La primera semana estuve bien al norte en una conferencia global, en un encuentro global de líderes que trabajan con niñez y familia en diferentes lugares de todo el mundo, había gente representando alrededor de 80 naciones. Así que eran, bueno, un poco el enfoque de África, un poco el enfoque de lo que es Europa, lo que se vive en Asia, lo que está ocurriendo en Oceanía, lo que está ocurriendo en las Américas, lo que está ocurriendo en el Caribe. Así que fue lindo tener como un pantallazo un poco de lo que está ocurriendo, que claro, en 6 días no es que se puede lograr hacer un trabajo tan profundo como a mí me gustaría, pero creo que es bueno a la hora de ponernos en contexto, de saber qué es lo que está ocurriendo. Así que me viene muy, muy desafiado el tema de escuchar los avances y retrocesos de diferentes ministerios hacia niñez y familia de manera global. Encontrar alguna palabra que nos direccione frente a todo lo que estamos haciendo. Si bien mi área de expertise no es específicamente la misionología,
sino tiene que ver todo lo que es niñez y familia. Pero niñez y familia es parte también de un campo misionero enorme hacia el cual tenemos que aprender a enfocar y aprender a agudizar todas nuestras herramientas, estrategias, enfoques. Es una de las esferas principales de la sociedad y hoy una de las más atacadas. Entonces, y hoy justo a la mañana tenía toda una entrevista para un líder de Bolivia en cuanto a hacer una entrevista amplia, muy amplia, a la hora de poder evaluar el proceso de misiones que la iglesia y la misión están viviendo en Bolivia. Así que fueron 23 preguntas muy profundas a la hora de poder evaluar el liderazgo, las tendencias, los cambios, las transiciones, qué cosas fueron una fortaleza, qué cosas han sido una gran debilidad y cómo prepararnos para todo lo que viene. Así que esa entrevista que yo pensaba que iba a ser más corta y sencilla, acabó siendo larga y muy profunda en medio de todo lo que estábamos trabajando. Así que, y eso también me dejó a mí pensando qué importante es tener una mirada amplia y conocer un poquito lo que está ocurriendo en todas nuestras latitudes. Así que de lo que hoy quiero compartir es acerca de esto, un poco lo que tengo en el corazón, de lo que he trabajado hace unos días atrás en una iglesia, en una conferencia misionera en San Justo, pero es un material que preparé hace menos de un mes y que creo que está muy acertado con todo lo que estamos trabajando en medio de toda esta capacitación misionera que estamos llevando adelante y que tanto quiero seguir fortaleciendo, animando a más iniciativas como estas para que nos sigan inspirando a estar muy conectados con el corazón del Señor frente a todo lo que vivimos y hacemos. Amén. Entonces voy a compartir pantalla para poder compartir con ustedes am, acerca de esto, de lo que hoy quiero, perdón, voy a dejar compartir, me equivoqué, así que voy a compartir acá. Am, este PowerPoint después yo se los voy a mandar, no hay problema. Ustedes lo pueden trabajar, lo pueden mejorar, lo pueden enriquecer, lo pueden actualizar, sobre todo los que llegaron ahora después de estar en el encuentro con Iván. Creo que hay tantas cosas. Me siento que este mapeo que hice es muy limitado al lado de todas las nuevas estadísticas que se han traído. Así que, pero no importa. Ustedes lo pueden mejorar, pueden hacerlo mejor y pueden enriquecerlo mucho desde las múltiples experiencias que cada uno tiene. Durante mucho tiempo hemos visto, y justamente hablando hoy a la mañana con este compañero de la misión de Bolivia, y también hablando, trabajando con iglesias la semana pasada en Brasil. Digo, qué cambios de paradigmas tan grandes que estamos viviendo y sobre todo en algunos países donde todo el trabajo de misiones tiene alrededor de casi 2 siglos, sobre todo en Latinoamérica, desde los primeros misioneros que han venido, que han llegado hasta las zonas más australes en todo nuestro país, en nuestro continente, y desde haber sido un país receptor de misioneros durante muchas décadas, durante más de un siglo y medio, y cómo esto ha tenido un impacto, perdón, un impacto tan profundo a la hora de recibir misioneros desde tantas historias, desde tantas culturas, costumbres, idiomas, que vinieron con todo un bagaje
cultural también a la hora de poder hacer historia en misiones. Entonces, y cómo esto ha sido de impacto, transformación a la hora de cómo hacer que el Evangelio llegue al corazón de todos los pueblos, desde la parte de educación, desde la parte de salud, desde la parte de reformas, de cambios, desde muchos aspectos diferentes. Entonces, cuando veo yo esto, digo, qué interesante que hemos sido países en Sudamérica con tanta historia de haber recibido de tantos misioneros y cómo ha sido para en sus principios, en las primeras décadas, sembrar con sangre, sudor y lágrima y dando la vida en muchos lugares. Cuando uno camina en Tierra del Fuego, específicamente en Ushuaia, hay calles que llevan los nombres de los misioneros que han muerto dando su vida en Ushuaia. O hay pueblos también en la Patagonia que llevan el nombre de los misioneros que han fundado pueblos, escuelas, hospitales, iglesias, que han fundado pueblos enteros también. Y digo, nuestra historia tenemos que conocerla para saber desde qué lugar uno está construyendo. Entonces, hoy justamente hablando con este amigo de Bolivia, hacíamos un recuento de cuánto ha recibido Bolivia a lo largo de tantos años. Entonces, él me hacía una pregunta, ¿y vos pensás que nosotros podemos contribuir en el plano de misiones a nivel global? Y yo le digo, cuando yo hago un mapeo de lo que está ocurriendo en Bolivia, cuando veo desde el gran desarrollo de misiones en la parte urbana, en la parte de los campos, en la parte de la selva en el Amazonas, en la parte de las reformas educativas, desde el plano, desde un jardín, desde escuelas primarias, secundarias, hasta universidades fundadas por misioneros cristianos, por misioneros que trayendo toda una reforma educativa muy grande, y digo, más vale que Bolivia tiene un aporte que es irreemplazable en la historia de misiones. Entonces, le digo, cuando yo pienso en la historia, yo veo a un boliviano como una persona, como un resiliente, como alguien que se supera, alguien que se levanta, alguien que puede trabajar todos sus procesos y aportar desde la flexibilidad, desde la resiliencia, desde la transformación que tienen a muchos lugares. Entonces, pero por eso que ahora, en esta primera imagen, dice el crecimiento de la iglesia en el sur global. Vamos a hacer como un pequeño pantallazo, algunas estadísticas que este PowerPoint, algunos de estos datos tienen ya varios años. Por eso que digo que la gente que ha estado ahí en Comiván, por favor, ayúdenos a actualizarnos y tener mejor data más precisa. Entonces, digo, pues vamos a hacer un pantallazo cuando digo que a partir de el primer encuentro de Comiván que tuvimos, se, se anunció o se declaró una frase tan tremenda donde se dijo Latinoamérica es ahora la nueva fuerza de envío de misioneros al resto del mundo entero. Y cuando estas frases comenzaron a tomar repercusión, cuando se dijeron en ese primer encuentro de Comiván, creo que fue en Brasil, y se trajo esta frase así como esta, era un cambio de paradigmas muy grande. Pero ¿cómo si tenemos tantos grupos étnicos, tantos grupos que no fueron alcanzados, tantas ciudades que todavía el Evangelio no se ha predicado abiertamente? Bueno.
pero es debido a la gran inversión de misioneros a lo largo de décadas y de 2 siglos. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas de estas estadísticas. Cuando vemos el crecimiento del cristianismo a nivel global, veamos, por ejemplo, en un lugar específico como Nepal. Nepal, en 1960, eran apenas 30 creyentes. En el 2018, de acuerdo al recuento de las organizaciones que se dedican al estudio de crecimiento de la iglesia en los países de todo el mundo, fíjense que vemos 1,4 millones. Esto es en un cambio en 58 años. Ahora, ¿cómo ha dejado de ser un país pequeñito en números de creyentes y cómo estamos viendo una multiplicación enorme? Justamente hace 2 semanas atrás, en ese encuentro en Brasil, escuchábamos a unos misioneros compartiendo una palabra con un devocional tan extraordinario, y ellos son misioneros locales en su propia tierra que nos contaban historias de lo que significa para ellos compartir el Evangelio, y nos dieron un devocional que dieron cátedra. Y yo me quedé impresionado. Entonces digo, esto muestra que la iglesia, el cristianismo en el mundo, está creciendo más de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo medirlo? Es el gran desafío. En la próxima, vemos cómo en 1910 en África había 5,4 millones de creyentes. En estos más de 50 países que componen el continente africano. Pero, pero fíjense ustedes cómo en un poquito más de un siglo, de ser 5,4 millones, hoy el número supera los 542 millones de creyentes que tiene el continente africano. Sí, es un número enorme, y realmente no hay otro continente en el mundo entero que se haya invertido tanta, tanta vida de tantos misioneros a lo largo de todo el continente, y tantos esfuerzos millonarios para cambiar la historia de misiones dentro de África. Hoy tenemos países con una población enorme de creyentes, como lo es Nigeria, como lo son otros países que tienen una población mayoritaria de creyentes. Entonces, digo, vimos Nepal en esta parte en Asia, vimos África, cómo la historia ha cambiado, en qué lugar hoy está el cristianismo. Cuando vemos, por ejemplo, China, que es uno de mis temas favoritos, esta fue la época en la que Mao Zedong toma el gobierno a través del Ejército Rojo y comienza su campaña revolucionaria, libertadora, en medio de una época de una China quebrada ante invasiones japonesas, invasiones eh, inglesas, invasiones de otras potencias, intentando conquistar China y sacar provecho de esto. Entonces, en ese momento, 700.000 creyentes era la estadística que había, y una de las cosas que Mao Zedong, junto con su esposa, se dispusieron como meta era poder unificar la diversidad de la iglesia y ponerlos todos debajo de un solo formato. Para eso se crea la iglesia oficial. Entonces, esta iglesia pasa a ser esta iglesia que está controlada por el gobierno, y la iglesia responde netamente al gobierno. Entonces, el gobierno tiene control de quién entra, quién sale, qué libro, qué Biblias
a quiénes, hacia dónde va, y los números de personas que se congregan, o sea, sabe absolutamente todo de lo que ocurre en ese espacio. Entonces, pero ah, aún así, en medio de todas estas reformas, pusieron en la cárcel a los principales pastores que no se sometieron a esta idea de reforma y cambio y que con toda fuerza y pasión declararon, declararon que la única cabeza de la iglesia será siempre Jesús y no el Estado. Entonces eso trajo una gran división entre una iglesia oficial y la iglesia perseguida o la iglesia casera. Entonces, y creo que la- el impacto más profundo se tuvo en la época de la reforma cultural tan abierta desde 1966 a 1976, donde la meta principal era borrar el nombre de Dios de la historia. Por lo tanto, se quemaron eh, miles de Biblias, templos, se pusieron en la cárcel a los líderes principales y en 1976, 1973, 1974, la esposa de Mao salió a declarar abiertamente, hemos borrado a Dios de la historia de China, pensando que el hecho de haber quemado las iglesias, haber cerrado los templos, haber puesto en la cárcel a los principales líderes y pastores, a la hora de poder intimidar y someter al pueblo bajo el temor y los campos de trabajo. En 1976, cuando Mao muere y su esposa es llevada presa, sale a la luz que la iglesia ya no eran 700.000 creyentes. Para ese tiempo, para gran sorpresa de toda la gente, la iglesia no solo que se mantuvo viva y que perseveró, sino que se multiplicó y pasó a ser millones de creyentes que se mantuvieron a través de los grupos caseros esparcidos por los lugares más remotos de todo China. Y digo, qué tremendo cómo la iglesia en el medio del fuego de la persecución se mantuvo y perseveró. No solo eso, sino que se multiplicó y generó un modelo para el mundo entero y abrazó con todo su corazón un enfoque misionero tan profundo, que es llevar el Evangelio de regreso a Jerusalén. El Evangelio llega a China a través del camino de la seda, a través de Marco Polo, viajando por Medio Oriente, haciendo todo el recorrido, entrando desde el norte de China a través de todo el sur, llegando a los puertos principales, que el primero era por el comercio de la seda, de las telas, de las especias, de los condimentos, pero junto con eso también trajo la predicación del Evangelio y los primeros misioneros que predicaron el Evangelio y lo esparcieron por China. Entonces, la meta de la iglesia en China ha sido y es llevar el Evangelio de vuelta por todos estos lugares y predicando el Evangelio por todos estos lugares que hoy son los lugares de mayor persecución que hay en el mundo. ¿De qué pueden tener temor? De la cárcel, de la persecución, si ya han vivido toda su historia así. Entonces, cuando pensamos en esto y vemos que en el 2018 el número varía de 90 millones a 130 millones, ese número es pequeño en realidad. Cuando uno lo pone en perspectiva de un país de 1.400 millones de habitantes, y cuando vemos la fuerza que que la iglesia, sobre todo eh, la iglesia casera, tiene a la hora de compartir el Evangelio, y el fuego y la pasión y el compromiso, conozco muchos creyentes que han estado más de 10 veces en la cárcel simplemente por predicar el Evangelio. Pero esto no intimida a un creyente chino dentro de China a la hora de compartir el Evangelio,
porque para ellos es su gran pasión. Hoy día China tiene un ritmo de nuevos creyentes que superan los 30.000 diarios. Entonces eso nos da una estadística mucho mayor que esta. Por eso que bajo la iglesia oficial están registrados algunos millones, pero el número más grande que no se puede contar porque no están registrados son los que son parte de la iglesia perseguida, que son decenas de millones esparcidos por todo China. Por eso que este número ya tiene 7 años y yo creo que ese número está muy desajustado al número real. Simplemente es para tener una proporción, como en apenas en una fracción de más de 70 años, cómo la iglesia ha transformado de ser un número pequeño y perseguida y bajo el furor de ideologías, cómo se mantuvo con este fuego tan extraordinario. Pues acá vemos otro gran crecimiento. Cuando pensamos en Latinoamérica y vemos estos, en 1900 éramos apenas 90.000 creyentes. En el 2018, el recuento de los creyentes registrados en iglesias evangélicas en Latinoamérica ha pasado a ser más de 100 millones. Ahora, este número es pequeño porque esta es una parte donde hoy tenemos una estadística muy grande, que la misma cantidad que tenemos de creyentes en una iglesia es la misma cantidad que tenemos de creyentes que no se congregan hoy actualmente. Entonces, ¿cómo registrar estos números tan grandes? Pero simplemente para tener la perspectiva que el Evangelio, cuando llega a un continente, cómo cambia, transforma y llega hacia lugares que nos sorprende y cómo el Evangelio haya tenido un impacto tan tremendo en las historias, en las culturas, en la salud, en la educación, en la economía, en la profesión de muchos de nuestros continentes y países. Entonces vemos acá otro número grande. Cuando pensamos acerca de números globales, vemos como en 1960 estábamos hablando de 90 millones de creyentes en el mundo entero. Fíjate que ha pasado 65 años y hoy el número es mucho más que 600 millones de creyentes en el mundo entero. Esto sin incluir a católicos, a protestantes, sino más bien dentro del número de creyentes en iglesias evangélicas en el mundo. Entonces estamos viendo por qué estamos diciendo que el hemisferio sur ha cambiado su historia y ha dejado de ser simplemente un país receptor de misioneros, sino que también que se está transformando en la nueva fuerza de envío de misioneros al resto del mundo entero. ¿Ok? Sol, ¿hay tiempo para preguntas también? Si la gente tiene preguntas, la escriben por el chat. Sí, sí, pueden escribirlas y ahí a lo sumo cuando volvemos del break o las puedes ir leyendo, no hay problema. Yo no voy a llegar, porque viste que los hombres hacer dos cosas a la vez por eso nos complica. Entonces, si alguien tiene preguntas, pueden escribirlas en el chat y yo me Ok. desmutevo para decirte. Mientras Solo para tanto, a esto que de las estadísticas que hablabas de Comibam, las últimas que tenemos es del 2024 y siempre el porcentaje que sabíamos es que de la población mundial el 33%, digamos, se consideraban cristianos, pero seguidores de Jesús eh, creció a un 13% y ahí veíamos como esta diferencia justo tiene mucho que ver, son las mismas fechas que estás mencionando, 1970, 1960, más o menos rondan por ahí. Antes el porcentaje de crecimiento de seguidores de Jesús en esos años era el 5%
y ahora, o sea, duplicó un 13% y un poquito más. Entonces es impresionante, es la verdad tremendo todo esto. Pero si lo ponemos en números reales, en una población más de 8.000 millones en el mundo entero, entonces estamos hablando, si es de un 13%, estamos hablando de un número mucho, mucho superior a esto. Estamos Sí. hablando de casi 900 millones de creyentes en el mundo al 2024. No, es que sí, es realmente eso. Y bueno, como mencionabas recién, en los últimos, como en el último medio siglo, básicamente, estos últimos 50 años ha sido este avance. Así que como te anima, obviamente te anima, pero bueno, tiene Claro, mucho que ver con todo lo que estás hablando también. claro, lo que pasa es que cuando uno ve las estadísticas de la fuerza de crecimiento de musulmanes, de hindúes, de budistas, de los grupos tribales que luego vamos a mencionar, de grupos étnicos en el mundo y en los idiomas que la Biblia no ha sido traducida, claro que uno ve que tenemos una tarea gigantesca por delante, pero tenemos que ser claros también a la hora de poder evaluar todo esto en perspectiva del crecimiento de la iglesia en el mundo entero. Está bien que en proporción al envío de misioneros todavía estamos muy por debajo. Por ejemplo, en Argentina, con una población de creyentes tan grande, la fuerza misionera que hemos tenido y que hemos enviado al resto del mundo es muy inferior a la proporción del crecimiento. Entonces, pero esto es para ponernos en perspectiva que cuando evaluamos misiones, tenemos también que evaluar el crecimiento de la iglesia en la historia del mundo entero. ¿Qué significa esto? Una cosa que déjamelo decir con todo el corazón, que me acuerdo que cuando Loren lo decía, a mí me palpitaba por dentro, Jesús está ganando en nuestra historia. Jesús está ganando. Jesús está ganando. No vamos perdiendo. Jesús va ganando y va transformando la historia más y más. Por eso es que tenemos que ponernos en perspectiva a números que no negando la historia, no negando los desafíos, no ocultando toda la tarea que nos resta, pero viendo que Jesús está triunfando y que Él está ganando. Así que solamente es para que nos podamos animar en todo este proceso. ¿Me das un amén? Amén. Supongo que dijimos amén, así que, Amén, amén. ok. Amén. Entonces, cuando vemos esto en la proporción, por ejemplo, con el número de católicos romanos, vemos una proporción de 1.2, o sea, 1.200 millones de católicos en el mundo entero. Y cuando vemos dentro del Consejo Mundial de las Iglesias, que vemos alrededor de cantidad, por ejemplo, 3 millones de ortodoxos, cuando vemos la cantidad de iglesias en el mundo entero, cuando vemos lo que es la Alianza Mundial Evangélica, que supera los 600 millones, que incluye también a los pentecostales y a todos los que se han aliado a este trabajo. Digo, cuando uno pone todo esto juntos, vemos el cambio de estadística, de enfoque en lo que hoy estamos atravesando. Así que yo me alegro y quiero que te alegres conmigo que Jesús está triunfando en todas nuestras historias. ¿Ok? Entonces, cuando vemos, ¿por qué se da este crecimiento tan grande, tan masivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tiene que ver con esta nueva fuerza misionera que está yendo hacia todas las direcciones y vienen a nosotros desde todas las direcciones. No solamente que enviamos, sino que también que recibimos. Y digo, qué extraordinario. Antes era de unos,
hacia otros. Ahora la fuerza es recíproca. No solamente que enviamos misioneros hacia lugares remotos, sino que vienen de lugares remotos a hacer misiones a nuestra propia tierra. Te podría nombrar muchísimos casos, desde gente de África como de sino misioneros cristianos a predicar, o del Congo. Por ejemplo, yo la semana pasada estaba con un pastor de Congo que su primera misión fue en Paraguay y de Paraguay fue a plantar una iglesia a Brasil, y la historia de misiones, cómo está cambiando. No solamente que enviamos misioneros al Congo, sino también que envían misioneros del Congo a nosotros. Y así te puedo hablar de hongkoneses, de chinos, de taiwaneses, de japoneses, de coreanos, de ucranianos, de rusos, que siguen viniendo. Y creo que esta es una fuerza hacia todas partes y de todas partes también. ¿Ok? Entonces, ahora parte de todo este crecimiento del cristianismo se debe a cuatro factores que yo puse, pero son muchos más. Es apenas una evaluación, yo diría casi hasta pobre, pero déjame por lo menos compartir algunos de estos elementos. Esta es, esta es una era del Espíritu Santo, donde ¿por qué estamos haciendo estas mediciones desde 1900, desde 1960? Porque se conoce este siglo pasado como la época de una visitación, de un despertar, de un derramamiento, de un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en medio de todas nuestras historias. Entonces, donde hay un auge, un despertar, una sed, y donde el Espíritu Santo nos está incomodando en todas nuestras historias, a no conformarnos, a no resignarnos, a no ser simplemente etnocentristas, centrados en nosotros, sino también cómo aprender a compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, otro factor como el poder de la traducción bíblica, y vemos lo que Wycliffe y otras organizaciones empezaron a traducir a mediados del siglo XXI, en un esfuerzo mancomunado para acelerar la traducción de la Biblia en todos los idiomas que aún nos restan. Y en la gran tarea que tenemos a nivel lingüístico de hacer que la Biblia sea un libro accesible en todas partes del mundo. Ah, la semana pasada, perdón que hago pausas, pero voy sumando experiencias. Justamente estaba en una iglesia presbiteriana en Brasil, y estaba hablando con un pastor de nombre Gutenberg. Entonces, y comenzamos a hacer una recopilación de historia, ¿no? Como hasta el 1500, lo que se conocía previo a las reformas como la única iglesia, como la iglesia oficial, tenía el acceso a las escrituras solamente una élite, solamente en un idioma que era casi inaccesible para la mayoría, y como un divergente como Gutenberg en la primera imprenta, el primer libro que imprime, y no solo que lo imprime, sino que también comienza el proceso de la traducción en Alemania. Se traduce la Biblia, y comienza a ser accesible. Y lentamente muchos imitan el esfuerzo que hace para la traducción de la Biblia y hacerla accesible a la gente. Y desde ese proceso, el proceso de la reforma, de los cambios, de los pensadores, de la división de la iglesia oficial con la iglesia protestante, y cómo comienza ahí un cambio de paradigmas que iba a tomar por lo menos 2 siglos enteros.
la vida de muchos que han entregado su vida para la traducción de la Biblia, para salvar la traducción, para generar reformas. Y tenemos tantas películas en YouTube como para ver lo que Martín Lutero, lo que otros reformadores de la iglesia han hecho para lograr que las escrituras deje de ser para una élite y llegue a todos los pueblos, a cuanto más les sea posible. Pero esto también sigue siendo hasta el día de hoy, aunque han pasado tantos siglos de esa gran reforma, como tenemos todavía una gran tarea para hacer que las escrituras lleguen a todas partes del mundo entero. Otro, otro factor que ha traído cambios importantes, vemos el proceso de la transculturización. No simplemente el recibir el Evangelio desde culturas, sino cómo contextualizarlo, cómo adaptarlo sin que se diluya, cómo hacerlo accesible sin que venga con una impronta de afuera. Entonces, por eso que dice, los líderes surgieron desde su propia raza y cultura a la hora de poder soñar y levantar un liderazgo autóctono, regional, local, que represente el color, la raza, el idioma, la cultura de un pueblo y un evangelio que llega hacia todas partes. Entonces, cuando vemos esto, vemos ahí, por ejemplo, de lo que yo hacía mención hace un ratito, cómo este proceso de esta revolución transcultural, el movimiento de la iglesia china, cuando la iglesia se unificó y se oficializó como una sola iglesia oficial, es con estos tres pilares: la autopropagación, su propio liderazgo y su propio autosostenimiento. Por eso es que se llama la iglesia de las tres, um, en inglés se llama Three Self Church, que son los tres: autopropagación, autoliderazgo y autofinanciamiento. Y hasta el día de hoy sigue siendo una clave dentro de la iglesia china. Pero esto es simplemente cómo esto ha servido de inspiración la hora de cómo la iglesia, en cierta manera, puede aprender de esto que fue tan terrible, sacar lo mejor a la hora de contextualizarlo en sus propios lugares. Y por último, el cuarto factor, el poder del evangelio completo. El evangelio completo es para una persona completa. Y acá vemos, por ejemplo, el enunciado hermoso que tiene la Carta Magna también hecha en Jucum, el derecho que todo ser humano tiene a acceder a las escrituras, a una iglesia, a una educación, a una enseñanza bíblica para sus hijos, y a una Biblia a su propio idioma. Son apenas 7 puntos. Después del break yo lo puedo mostrar y leer, pero es tan hermoso leer la Carta Magna, que es el derecho que todo ser humano debe tener a la hora que el Evangelio llegue a cada uno. ¿Ok? Entonces, cuando vemos estos factores, la era de una visitación del Espíritu Santo, el cambio de paradigmas, cuando vemos el poder del Evangelio llegando de manera completa a todo ser humano, no solamente en conocimiento, sino en su manera holística, en sus emociones, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, trabajando con la integralidad de la persona. Entonces, ahora, este rol de las cuatro facetas de la iglesia y el impacto que ha tenido esto en el mundo entero. Sol, ¿estamos bien con el break? A qué hora era el break? Ahora puede ser si querés, antes de continuar. ¿Así? Sí, Ah, sí, 10 minutos, si les 10 parece. minutos. Sí. Dale, perfecto.
Bueno, para, porque sí. este es lo próximo que voy a trabajar después, tengo que empezar y Bueno, volvemos. Esto está de lujo. Ahí de los que están, si quieren ir prendiendo su camarita, vamos volviendo, si me están escuchando. Seguimos con nuestra clase. Ahí estamos. Bueno, Walter, cuando quieras, ya estoy grabando, así que. Ok, perfecto. Vamos entonces a compartir pantalla otra vez y vamos al punto a donde nos quedamos. Genial. Estamos, habíamos comenzado, perdón, sí. No, ahí se ve bien, por las dudas te avisaba. Perdón, bueno, siempre lo hago a los apurones y no me acuerdo, como si no lo hubiéramos aprendido en la época de pandemia, lo voy a hacer apropiadamente, como tiene que hacerse. Entonces, vamos de acá y acá compartimos a compartir, así lo vemos bien. ¿Estamos bien ahora? Sí, genial. Perfecto. Entonces, el rol de las cuatro facetas de la iglesia en el proceso de misiones de hoy y frente a todos los esfuerzos que tenemos por delante. Entonces, el primero, desde poder modelar estos cuatro elementos fundamentales. Veo que ahí Laura se está agarrando las manos. No sé si te está agarrando frío o qué, pero espero que hayan agarrado el matecito, un tecito, un cafecito, algo por la vida ahí con la bufanda y todo. Digo, "Ay, debe ser frío, pero bueno. Entonces, vemos acá esto que tenemos que modelar y que tenemos que reforzar, repetir entre nosotros a la hora de poder discernir la presencia del Espíritu Santo en esta época, entender lo que Él está haciendo, cómo Él se está moviendo, cómo Él se está manifestando, cómo Él nos está atrayendo más y más desde una convicción de volver a esta intimidad, a esta comunión, a esta dependencia, a este entendimiento de su carácter y su rol en las misiones y en las olas de misiones en el mundo entero. La presencia del Espíritu Santo es esencial en medio de todos estos procesos, a la hora de ver cómo Él está obrando en las naciones, cómo Él se está manifestando, hacia dónde Él nos está llevando, los cambios de paradigma que Él está provocando y los cambios de enfoques que Él está haciendo a la hora de volvernos otra vez cerquitas al corazón del Padre para escuchar el latido de su corazón por misiones. Por eso que el otro punto es ser equipados para una hora como esta. Parte de todo este seminario, parte de todas las escuelas de entrenamiento, en el proceso de equipar, formar, entrenar a esta ola de misioneros hasta lo último de la tierra, es importantísimo tener herramientas afiladas, actuales, precisas, con un enfoque mucho más actual. Hoy en día, justo estamos hablando ahí en Brasil, en esta herramienta tan tremenda que es inteligencia artificial y cómo hay grupos de inteligencia artificial para temas diferentes. Y como cuando uno contrata el paquete, tiene que saber qué tipo de paquete, para qué tipo de herramienta, para qué tipo de producción, para qué uno quiere utilizarla. Muchos usan la herramienta gratuita que tiene un alcance, pero versión paga es muy diverso el mundo que se abre
todo depende qué tipo de inteligencia artificial quieras contratar para un fin determinado. Y digo, ¿cómo usaremos inteligencia artificial a la hora de poder entenderlo en el proceso de misiones, en el proceso de investigación, en el proceso de saber mucho más cómo poder ser más asertivos, efectivos en lo que somos y en lo que hacemos? Un nuevo entendimiento de esta unidad, en lo que hoy llamamos estas alianzas estratégicas, a la hora de poder entender que para el cumplimiento de la gran comisión no es que la hará una organización, una denominación, un movimiento, un instituto, sino que será desde este nuevo entendimiento de cuán necesitados somos los unos de los otros en este trabajo de equipo para cumplir esta gran tarea que tenemos por delante. Tendremos que redefinir, reinterpretar, reentender lo que será esta unidad para lograr esta gran tarea. Ir en una mayor dependencia y valentía hacia todo lo que viene. Sabemos que todo será conmovido a nuestro alrededor. Lo que teníamos como seguro, como permanente, como estable, como fijo, según Hebreos 12, todo será sacudido. Pero lo único que permanecerá será el reino inconmovible de nuestro Dios. Y de acuerdo a esa mirada que tengamos nosotros acerca de cuáles serán esos aspectos de su carácter, de este reino inconmovible que nunca serán conmovidos. Su carácter, su palabra, sus promesas, su presencia, su guía, su provisión. Y digo, tendremos que salir de aprender a estar aferrados a lo nuestro para aprender a aferrarnos con todo el corazón a este reino inconmovible del Señor, para tener una mayor audacia, una mayor valentía de cómo predicaremos el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar, en medio de las crecientes ideologías y persecución y cambios globales como lo que estamos viviendo. Entonces, este es el primer factor principal dentro de la iglesia. El segundo, que para mí es uno de los temas tan interesantes, que tiene que ver con el trabajo en la traducción oral de las escrituras. Durante mucho tiempo hemos hecho un esfuerzo enorme en el tema de que la traducción escrita de las escrituras llegara en todos los idiomas. Lo real que después de esos primeros inicios que tuvimos al día de hoy, tenemos un desafío muy grande. Así que déjame leer el texto. Dice, nacidos de la oración, miles de nuevos misioneros, ministerios misioneros, iglesias locales, escuelas cristianas, desde preescolares a escuelas secundarias, organizaciones apropiadas para la traducción oral en las 8.000 lenguas maternas. Ahora acá estamos hablando de un cambio, no solamente de la traducción escrita, sino desde una nueva implementación para una agilización de la traducción de la Biblia de manera oral para que llegue a todas partes. Los cambios y el crecimiento de la población mundial con la visión del Padre y las tareas de la Iglesia hoy exigen que como su cuerpo ajustemos todas nuestras respuestas para el cambio de lo que estamos hoy viviendo. Entonces, ¿por qué hablamos de una traducción oral? Cuando nos remontamos al principio, cuando lo vemos en Génesis capítulo 1, o cuando lo vemos en Juan capítulo 1, igual, dice, en el principio Dios dijo. ¿De qué está hablando? De un Dios que se ha manifestado desde el principio de todo, desde una parte oral, desde lo que Él ha declarado, desde lo que Él se ha pronunciado, desde lo que Él ha dicho.
Entonces, lo oral viene antes que, que lo que está escrito. Dice, un mundo, dice, Dios los confundió y los separó por cultura y surgen desde esta variedad de lo que es, de lo que son los idiomas. Por ejemplo, en lo que ocurrió en la torre de Babel. Ahora, es interesante que la historia china, según los registros, comienza 30 años después, literalmente, de la torre de Babel. Entonces, cuando uno ve cómo Dios los esparció, cómo Dios los dividió, cómo multiplicó los idiomas y desde esta oralidad vemos el gran inicio, esta gran marca, esta gran intervención del Señor en todo este proceso. Por eso, aun cuando vemos a lo largo de todas las escrituras, vemos hombres que han trabajado desde este rol de traductores, desde el hebreo, el arameo, el griego, um, y todos estos en funciones como escribas, para tratar de captar todo lo que fue la tradición oral, llevarlo a un escrito. Cuando lo vemos a un Moisés como un erudito, intelectual, capaz, educado, entrenado en varios idiomas, como él registra lo que durante siglos se repitió de manera oral. Y es el primero en recopilar todas estas historias en el Pentateuco, en la Torá. Entonces vemos cómo tuvo un inicio en la oralidad y cómo pasó este proceso hacia lo escrito. Ahora, déjame ponerte en números reales hoy. Hoy en el mundo tenemos más de 7.810 lenguas existentes. Tenemos más de 4.467 que no tienen nada que esté traducido actualmente. O sea, estamos hablando más de la mitad de los idiomas en el mundo entero. Solo 843 tienen algo traducido, algunas secciones de las escrituras. 188 solo tienen algunas historias traducidas. 1584 lenguas solo tienen el Nuevo Testamento. Dos lenguas tienen solamente el Antiguo Testamento, pero tenemos 726 lenguas que tiene toda la Biblia que está traducida en sus idiomas. Pero cuando vemos en proporción y cuando hacemos una suma de estas, tenemos alrededor, a ver, de un poquito más de 2.500 que está traducida la Biblia entera, una parte de la Biblia, historias de la Biblia, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, pero tenemos más de la mitad que no hay nada hecho aún. Esa es una tarea restante para que todo ser humano tenga acceso a la Biblia en su idioma madre, porque nos dimos cuenta que cuando el idioma llega en el idioma, en el idioma del corazón, se recibe y se abraza de manera diferente. Entonces, acá vemos una gran tarea que tenemos, el trabajo en la traducción bíblica oral de las escrituras. La oralidad llega al ser humano desde la semana número 10, desde lo que es el embarazo en la panza de mamá. A partir de la semana número 10, el bebé ya puede reconocer la voz de la madre, puede comenzar a identificar las voces, los sonidos. Digo, qué impresionante. La oralidad fue antes que la escritura para la unción, la autenticidad y la integridad de las escrituras, llegando al corazón de todo ser humano. Los escribas escribían lo que oían de manera oral.
Hubiera sido mejor tener tres o cuatro testigos para la verificación y para la traducción y para escribirlo. Pero fíjate qué tremendo que es cómo el idioma comienza a construirse, a desarrollarse, a poner sus fundamentos, sus cimientos desde tan temprana edad. Y cómo este vínculo y esta identificación oral del bebé con su madre, cómo va grabando en esto el desarrollo de toda su personalidad. Hechos 2 habla de 3.000 que fueron salvados en ese día donde el Espíritu Santo vino y usó a los apóstoles en las lenguas maternas de los pueblos representados en ese momento del Pentecostés. Y vemos qué tremendo, cómo el pueblo se maravillaba escuchar a estos que no estaban preparados, que no manejaban el idioma, hablar en su lengua materna. Y cómo eso produjo que 3.000 vinieran al Señor en un solo día. Vemos que las lecturas públicas de las escrituras, como las que hizo Esdras en el Testamento original, ahora hay un cambio, en vez de llamarlo el antiguo, lo llaman el Testamento original, cómo produjo una gran repercusión en el medio del pueblo que estaba volviendo de la deportación, del exilio, a encontrarse a un Jerusalén devastado, a un país desarmado, como lo primero que hace Esdras es levantar un altar, volver al sacrificio, leer las escrituras, y cómo el pueblo se quiebra cuando oye por primera vez, después de más de 7 décadas, oye las escrituras en su idioma madre. El impacto que esto tuvo. Ahora, un tercio de la población mundial no sabe leer, un tercio sabe leer y escribir, y un tercio sabe leer y escribir bien. El proceso de alfabetización y cómo muchos de todos estos pueblos y grupos étnicos no tienen un alfabeto que se pudiera utilizar para traducir de manera literal el Evangelio, y cómo para llegar a ellos hay que encontrar la forma con los lingüistas para entender, para hacer un alfabeto propio, para que pueda traducir las escrituras, primero de manera oral, luego de manera escrita, y el tiempo que eso lleva. Me acuerdo de una amiga inglesa que su padre fue que hoy es una mujer grande, una mujer mayor, que su padre fue el misionero inglés en Marruecos, el que compiló y tradujo la Biblia entera al berbere, que le tomó 30 años poder, poder traducir la Biblia de manera escrita, completa, al berbere. Y es un privilegio que esto se haya hecho, pero 30 años donde se sacrificó para esta gran tarea la familia, sus hijos, criados en otra cultura, en otro idioma, en otro lugar remoto a ellos, mientras ellos vivían en Marruecos, y el dolor que trajo. Pero digo, ¿cuánto esfuerzo ha demandado para traducir las escrituras en los idiomas que hoy lo tenemos? Y cuánta apreciación debemos tener el hecho de poder tener no solamente en nuestro idioma, sino en múltiples versiones. Y si no lo tenés escrito, lo tenés de manera digital, que esto lo hace aún mucho más tremendo. Pero ¿cuántos no tienen el derecho y el privilegio que vos y yo tenemos de tener el acceso al idioma madre de las escrituras? Por eso que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿De qué manera? De manera oral. Por eso Dios aún habla de forma oral con muchos de nosotros, no solo con las escrituras,
sino de manera oral. Y también Él se está revelando de tantas maneras así en tantos pueblos, en tantas partes de todo el mundo. Entonces, cuando vemos acá esto inventado por Dios, porque cuando dice en Apocalipsis, de toda lengua y de toda tribu y de toda raza, Dios inventó la lengua materna. Esto fue idea y diseño de Él. Los humanos la multiplicaron con procesos naturales y sociales. Marcos 12, 29 al 31, um, que habla sobre el lenguaje materno oral, llega al corazón, al alma, a la mente, a la fuerza, a la parte interior de todo ser humano, como por ejemplo en la película Jesús, que está basado en el Evangelio de Lucas. Cuando vemos en los cientos de idiomas que se tradujo, la emoción que tiene cuando una persona que nunca ha escuchado el Evangelio y escucha y ve la película de Jesús en su idioma madre, el impacto es único. Me acuerdo que estábamos en China, yo creo que, no sé si Sol, vos estabas ahí en ese viaje con nosotros, cuando estábamos en una iglesia oficial trabajando, que de repente hubo una chica adolescente que nos comenzó a seguir al grupo de extranjeros que estábamos ahí ubicados en un hotel cercano, eh, y nos comenzó a seguir y decíamos, pero ¿qué quiere esta chica? Me acuerdo que entramos a la iglesia y ella entró y por la ayuda de un traductor nos dijo, ¿será que ustedes tienen algún libro que hable un poco de esa fe de la que ustedes hablan? Dijimos, claro, y justo teníamos una Biblia en mandarín e inglés, una Biblia completa. Y se la entregamos. Dijo, mira, léela, comenzá por este evangelio, y luego, si vos estabas Sol en ese momento. Entonces se la dimos y vino creo que como 2 días después. Y nos dijo con mucha alegría, dice, qué tremendo todo lo que leí, todo lo que descubrí de Jesús, la persona extraordinaria que es Él y todo lo que Él ha hecho. Ahora entiendo el amor del que ustedes hablan, pero tengo algo para decirles. ¿Por qué tardaron tanto en hacer llegar estas escrituras, que es el tesoro más grande para que pudiera conocer a Jesús? Cuando escuché ese mensaje de una adolescente en la pasión por las escrituras, yo nunca más volví a tomarlo igual, sino que esto cambió por completo. Creo que era muy cercano a vos, Sol, ¿no? Sí, es que estaba casi que me largo a llorar porque me acuerdo de esa secuencia, y que teníamos que hablar del español al inglés, al mandarín, pero realmente después me acuerdo que oramos por ella y se quedaba llorando mucho tiempo porque ella realmente estaba sintiendo el Espíritu Santo cómo le hablaba. No, son historias que nos marcan realmente por completo, muy emocionantes. Así es. Entonces, dice en este punto, en la historia del Génesis a Malaquías, los traductores de la lengua materna tradujeron todos los textos al hebreo, al griego, al arameo, para que fuera accesible a todos. Y digo, en ese momento había una conciencia tan real de esto. Entonces, durante 1500 años fue traducido textualmente a la lengua materna por traductores nativos que conocían el griego, el hebreo y el arameo. El 90% de los habitantes de la Tierra no dispone de toda la Biblia en su lengua materna, ni en forma escrita ni oral. Debemos asegurarnos de que de las 726 lenguas con Biblias completas tengan también la oralidad como un derecho
que ellos puedan acceder. En, en Apocalipsis 5, 9, 13, igual que el capítulo 7, versículo 9, dice, los santos en el cielo usan su lengua materna para adorar a Jesús. La imprenta de Gutenberg hizo que la Biblia impresa fuera accesible y pudiera multiplicarse. Hoy en formato digital puede ser gratuita y llegar a muchísimas partes. La sociedad occidental nació gracias a la Biblia escrita e impresa, por eso que hoy hablamos que algunos de estos pueblos tenían una cosmovisión cristiana bíblica en base a principios por lo que han recibido de las escrituras. Me refiero a sus inicios. ¿Ok? Entonces, este factor número 3 dentro de la iglesia, las misiones eran principalmente para el occidente hasta el principio y mitad del siglo XX. En la medida que se iban los poderes coloniales, los indígenas nacionales que lideraban en estos grupos étnicos, las iglesias, los nuevos hombres y mujeres usados por Dios desde todas las naciones y hacia todas las naciones se han levantado como un movimiento de cambio, una mayor legitimidad e influencia de la iglesia en todas partes y en todas las áreas. Y el cuarto factor, el reino de Dios incluye toda la vida y en todas las esferas de la sociedad. No solamente llegando el Evangelio hasta una parte, sino llegando hacia todas las esferas de la sociedad, desde lo político, económico, entretenimiento, tecnológico, educativo, la familia. Entonces, un evangelio que puede llegar y transformarlo todo. Cuando yo escuchaba hace unos años atrás, antes de pasar a la próxima, escuchaba el desafío de la traducción oral, cuánto tomaría para que llegue a traducirse en todos los idiomas. Y cuando veo el esfuerzo enorme que muchos movimientos han puesto antes y ahora durante este tiempo, la traducción escrita de las escrituras en todos los idiomas restantes, con un esfuerzo mancomunado y enorme y en una inversión gigantesca, nos tomaría 2 a 3 décadas. Pero la traducción oral en los casi 8.000 idiomas madres que existen en el mundo entero, nos tomaría 10 años. Algunos calculan que para el 2030 estaría toda la Biblia traducida de manera oral en los casi 8.000 idiomas. Es un proyecto muy ambicioso, me parece un esfuerzo enorme, pero estoy viendo más y más grupos que están adoptando las lenguas maternas de los grupos étnicos y están trabajando en la oralidad para hacer que esto sea accesible a todas partes y en todo lugar. Entonces, cuando vemos acá el Evangelio completo, vemos hacia gobierno, educación, deportes, arte y entretenimiento, familia, negocios y economía, medios de comunicación. Vemos el enorme desafío. Vemos que el Evangelio está diseñado para ayudar y alcanzar a toda la sociedad en todas sus necesidades integrales. Una nueva ola de misioneros yendo a todas las áreas. Este es el gran cambio de paradigmas que hoy estamos atravesando. Entonces, cuando vemos esto, vemos que no solamente preparamos misioneros para enviarlos de manera transcultural hasta lo último de la tierra, sino cómo preparar la nueva fuerza misionera, la nueva ola de jóvenes misioneros para enviar misioneros dentro de la política, dentro de las artes, dentro del entretenimiento, los medios de comunicación, dentro de la educación, dentro de la economía, dentro del mundo de los negocios. También uno puede ser desde su vocación y profesión misionero en todas las esferas, no solamente en lo transcultural, sino en lo que tenemos a mano
y desde este don y regalo que el Señor te ha dado para ser de influencia en una esfera que Él te haya desafiado. Entonces, este es un cambio de paradigmas. No es solamente eh, internarte en la selva, que está buenísimo y lo hemos visto y hemos hecho tanto trabajo, pero ahora es de todos hacia todos. Esto tiene que ver con esta cuarta ola, que es un cambio de paradigma de todo lo que hemos conocido hasta hoy. Por eso, justo acá tengo lo que es nuestra Carta Magna. Qué tremendo. Todos en la tierra tienen derecho a escuchar y entender el Evangelio, tener una Biblia en su propio idioma, o sea, en su idioma madre, tener una comunión cristiana, estudio de la Biblia, alabanza en su propio lugar, tener educación cristiana para sus niños, tener comida, agua, ropa, refugio, hogar y cuidado para la salud y plan médico, una vida productiva espiritualmente, mentalmente, socialmente, emocionalmente y físicamente. Estos son estos 6 elementos principales de lo que define hoy nuestra Carta Magna a la hora por qué hacemos lo que hacemos, y cuál es nuestra gran pasión para que esto sea accesible y un derecho de, de toda persona en todas partes, en todo lugar. Acá cuando leemos Deuteronomio 15:4, vamos a leerlo, por favor. Dice, aguárdeme que Deuteronomio 15, versículo 4. Dice, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Ahora, dentro de nuestro cristianismo y dentro de nuestro entendimiento, de nuestra labor, nuestra creencia, nuestra responsabilidad, uh, vemos esto como un gran desafío que hoy tenemos. Vemos una realidad evangélica en crecimiento de manera como nunca antes, pero vemos que este derecho a que llegue el Evangelio a todo ser humano parece que es una tarea que va en decrecimiento, sobre todo hacia todas las esferas y hacia todos los grupos étnicos. Por eso que esto es un trabajo que todos somos responsables. No es una parte. Todos tenemos un campo de acción en lo que Él nos ha permitido ver y hacer. Y cuando vemos esto, vemos un mundo y vemos el mapa y vemos esta gran tarea sobre Mateo, y este desafío de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, discipulando a todas las naciones, enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado. Vemos esta gran responsabilidad, que este Evangelio llegue y afecte en todas partes. Por eso que la iglesia entera tenemos que pasar a este próximo nivel y entender nuestro desafío y este cambio de paradigmas de lo que hoy estamos viviendo, y sobre todo en este énfasis en el cambio de la oralidad como un derecho para todos los pueblos. Y vemos acá en Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que era tan grande que nadie podía contarla.
estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Fíjense cuando dice de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Quiere decir que las 8.000 lenguas van a adorar, van a confesar, van a declarar que el Cordero es digno de recibir toda la gloria. Pero para que esto ocurra, tiene que llegar el Evangelio a todas las lenguas maternas de todo el mundo. Y en esa parte estamos vos y yo involucrados. Y dice este último versículo, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, todo esto que nos emociona, todo esto que nos muestra la gran tarea que tenemos por delante, todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha hecho, que Jesús está ganando en la historia y que tenemos esta gran labor, no es para que nos desanimemos, sino para que nos animemos a entender qué tiempo más histórico estamos atravesando. Así que quiero orar con ustedes por todo esto, por todo lo que se nos ha permitido trabajar y ver. Este material ya Sol lo tiene, así que Sol se puede mejorar, se puede actualizar, se puede mandar sin problema. Es mi deseo que ustedes puedan hacer mejor tarea de la que yo hago y ser más excelentes con todas estas herramientas. Señor, gracias por este espacio, por este tiempo juntos, por esta tremenda tarea que tenemos por delante. Nos emociona estar vivos en un tiempo como este. Nos emociona que todavía estamos vivos para entender y ver, Señor, esta gran tarea que tu iglesia está ganando contra vientos, contra marea, contra persecución, contra ideologías, contra humanismo que se ha hecho tan sutil en todos nuestros púlpitos. Pero Señor, vos estás ganando, vos estás cambiando la historia, vos estás haciendo algo. Y este regreso a la oralidad de las escrituras en el idioma madre, Señor, esto que está cambiando la historia y los paradigmas de entender esta gran obra, esta gran ola de misioneros, Señor, a todas las etnias, pero también a todas las esferas, desde nuestra vocación, profesión y llamado, siendo intencionales a la hora de saber que todos somos misioneros en el lugar que tú nos has puesto, en el trabajo, en el estudio, en la carrera, en la profesión, en la casa, en el barrio, en la familia, pero también hasta lo último de la tierra, abrazando también a los más necesitados, abrazando esta carta magna, abrazando esta visión más amplia, entendiendo que este es un diseño tuyo, Señor, y que vos nos tenés con vida todavía para ser parte de seguir escribiendo la historia y que no has perdido fe, que no has perdido confianza en cada uno de nosotros para esta gran y noble tarea. Así que, Señor, desde lo que quizás para alguna mujer o para algún hombre en este grupo entienda que dice, Señor, ¿qué puedo hacer apenas con estos panes y con estos peces? Si apenas me alcanza para el día a día. Pero qué tremendo que es que cuando venimos con esta confianza que tuvo este muchachito que trajo su porción de comida a un apóstol y lo llevó a Jesús, vos lo viste con agrado. Eso que era tan poquito, tan pequeño, Señor, como alguno de nosotros verá su lugar de trabajo, estudio, profesión, amas de casa o desde el lugar que nos toque estar,
pero ¿cómo vos podés dar de comer a las multitudes? Lo que para nosotros es poco, pero en tus manos hace la gran transformación. Así que Señor, yo bendigo este tiempo juntos y oro que estos espacios se multipliquen cada vez más para no entretenernos con cosas que solamente nos distraen del verdadero enfoque que vos tenés, lo que estás haciendo en el mundo entero, y enfocarnos en esta hora tan estratégica y profética que el mundo está viviendo, y que vos nos invitás a nosotros a sumarnos y subirnos a la ola de lo que estás haciendo. Te bendecimos, Jesús. Gracias por esta oportunidad. Bendigo a cada uno en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Walter. Que les dije que íbamos a salir ahí apasionados mucho más. Pero la verdad que queríamos también tener este tiempo para escucharlos, poder dar un reporte, como qué es lo que te llevas de esta clase, de este tiempo, qué es lo que el Señor te habló, o qué es tal vez, vimos muchos números, qué es lo que más te impactó, que desconocías de esta realidad también que estamos atravesando como iglesia. Así que ahí desmuteate, sentite libre para hablar, este es el tiempo. Eh, ¿Yo vas a decir algo? ¿Yo? Ah, estás desmuteada por eso. No, Ah, ok. estoy muy... Ahí está, Solo escuchar. Buenas noches. Ah, Hola. ahí está Graciela y ahí después vamos con Mayra. Bueno, yo con lo que se escucha, Sí, se escucha bien. respecto a lo que decía Walter, como venía a mi mente, ¿no? Lo que él decía de los panes y los peces, bueno, de tener mismo, como yo le decía, Señor, esta escuela de gastronomía, ¿no? De poder entrar en las distintas áreas de lo que es la sociedad, todo lo que es cocina, lo que es comida, podemos llegar desde la tierra, porque mostraba cómo sembrar una semilla, el producto, entre los colores, combinaciones, ¿no? Todo lo que he estudiado, poder entrar en esos lugares que por ahí, como China, lugares bastante con problemas, o donde no se entró nunca, toda la gente come, como decía Juanma, en todo lugar se come, de distintas maneras, y podía ver que no es en vano lo que pude estudiar y que siempre fue una materia pendiente, poder trabajar en las distintas esferas de la sociedad con cocina, con gastronomía. Y ahí puedes hablar con un montón de gente. ¿Viste? Amén. Sin Amén. dudas que sí, sin dudas que sí. Gracias, Gra, por compartir. Mayra, ¿querías hablar? Sí, la verdad que gracias por compartir este tiempo y por toda esta información que también nos sirve y como decía, es celebrar esa victoria de que Jesús está ganando, Mm, pero también no olvidarnos que es lo último que también decías, Walter, que si bien estamos ganando mucho terreno, pero todavía hay mucho más por alcanzar y es mucho el ujú, trabajo que creo que cuando uno se la hermana aquí hay diferentes áreas que cubrir y comparte eso, comparte esta visión y qué hermoso también, me encanta cómo usa la palabra, o sea, de global, panorámica, porque muchas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos, local, y creo que cuando uno tiene una visión panorámica, cuando uno tiene una visión global, por así decir, entiende de que hay mucha más necesidad y mucho más mm. campo, por así decir, que recorrer, que cubrir, que ganar. Así que
bueno, gracias por toda esta información que se ha compartido, porque realmente es bastante útil para nosotros y esa carta magna también de que me ha gustado mucho también de que no es solamente hablar del Evangelio, sino acompañarlos a poder Mm, entender el Evangelio, a poder comprenderlo, a la importancia de tener su propia Biblia en su idioma y como decía que es diferente, es tomar lo propio y, y bueno, cubrir todas esas áreas, así que muchas gracias. Y me quedó una consulta, no sé si ha dicho, no había escuchado, pero Walter, no sé si sos trabajador social o algo, porque la verdad que estoy estudiando trabajo social yo y tiene mucho el vocablo este, así que esa es mi pregunta también. Bueno, soy terapeuta profesional familiar y trabajamos en este aspecto de niñez y familia hace muchos años con mi esposa, así que por eso que usamos Ah, algunos. de 10 de 10. Sí, porque también estoy estudiando trabajo social y estaba por agarrar esa llama justamente de familia y niñez yo. Así que bueno, gracias por compartir. Gracias, Mayra. Gracias. Qué linda. ¿Alguien más que quiera desmutearse, comentar algo? ¿No? Estamos. Laura, ¿querías decir algo? Te vi ahí como. ¿No? Ah, está bien. Bueno, entonces, gracias ahí va a todos por el aporte del tiempo. Bueno, estas clases obviamente van a quedar para que las podamos seguir viendo y en un ratito ya les mando también el PDF que Walter estuvo compartiendo. Pero la verdad que bueno, muy agradecidos a Dios por este tiempo, porque realmente es tan bueno todo lo que estamos aprendiendo y que de verdad sea algo que podamos incorporar en nuestra vida, pero ahí donde sea que estés representando a tu iglesia, también puedas llevar esto, mm, multiplicarlo en otros, compartirlo, porque de verdad me quedo también con esta frase, ¿no? Conocer la historia. ¿Qué podemos hacer con esto de conocer la historia? ¿Nos mm, quedamos simplemente conociéndola o tenemos esta oralidad para traspasarla, para compartir a mm, otros, la urgencia del corazón del Señor? La tarea restante que nos queda, que puede ser mucha, pero si nos enfocamos en eso que Dios nos está hablando, realmente hace la diferencia porque uno solo, que nos tomemos el tiempo de compartir, de discipular, de acompañar, de hacerle entender lo que el poder de la palabra que el Señor nos dejó, hace la diferencia. Porque ese uno solo es todo para Dios, así que tiene que ser todo para nosotros también. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a todos por mm. su tiempo. Gracias, Walter. Gracias realmente por siempre estar. Y bueno, que descansen, que tengan ahí, que no pasen tanto frío. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, ya nuestra última semana de seminario, así que aprovechemos a full este tiempo. Vamos a tener que hacer algo para encontrarnos en algún momento físicamente en algún lugar que nos estuvimos viendo. Ojalá Dios nos permita, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Gracias a todos. Descansen. Chao, Sol. Chao, que estén bien. Bendiciones.